A ver, ¿alguna vez nos hemos parado a pensar por qué, sabiendo cuáles son los grandes problemas del mundo, parece que somos incapaces de resolverlos? Bueno, pues en este análisis vamos a meternos de lleno en un artículo importantísimo de Renate Meyer que intenta explicar justo eso, qué fuerzas nos están paralizando. Si se tiene esa sensación de que el día a día es como una crisis que no acaba nunca, que sepamos que no es algo aislado. De hecho, permacrisis fue la palabra del año para el diccionario Collins en 2022, y es que describe a la perfección esta época de inestabilidad e inseguridad que parece que no tiene fin. Muy bien, este es el plan de ruta. Primero, vamos a definir qué demonios son estas crisis perversas. Luego nos meteremos en la gran paradoja que suponen. Analizaremos las dos fuerzas que nos frenan, que son la fragmentación, tanto organizativa como social. Veremos qué pasa cuando perdemos el poder de actuar y cerraremos con una reflexión final. Vale, lo primero y más importante es entender que no todas las crisis son iguales. Los problemas que tenemos sobre la mesa hoy en día, como el cambio climático, la desinformación global, son de alguna manera de otra liga. Son mucho más complejos. Y aquí está la definición clave. Una crisis perversa no es un problema con un epicentro claro y una solución única. Es una maraña de problemas. Pensemos en una pandemia o en la ciberseguridad. Se extienden por todo el planeta, tocan la economía, la política, la cultura y lo más importante, ningún país, ningún gobierno, ninguna organización puede solucionarlo por sí solo. Esta tabla lo explica genial. Los manuales de antes veían las crisis como algo con un principio y un fin claros. Un incendio, una inundación, algo localizado. Las crisis perversas no funcionan así. Son como una red enredadísima donde un problema alimenta a otro y a otro en un ciclo que parece no terminar nunca. Y claro, para desenredar eso hace falta que muchísima gente se ponga de acuerdo. Aquí es donde el análisis se pone de verdad interesante, porque nos plantea una tensión, una paradoja que yo creo que define perfectamente la época en la que vivimos. Y esta es la gran encrucijada. Es brutal. Justo cuando más necesitamos colaborar, cooperar, remar todos a una para sobrevivir, las propias crisis, con el miedo que generan, la desconfianza, la complejidad, nos separan, nos enfrentan, hacen que colaborar sea casi una misión imposible. O sea, cuanto más gordo es el problema, más nos cuesta ponernos de acuerdo para solucionarlo. Venga, vamos con la primera de las dos grandes fuerzas que nos están debilitando. Y tiene que ver con cómo hemos organizado el mundo con nuestras instituciones y empresas. Si nos paramos a pensarlo a un segundo, es una locura. Hay más ONGs, más agencias gubernamentales, más empresas multinacionales que en ningún otro momento de la historia. Pero esta explosión de organizaciones no ha traído más orden. Más bien al contrario, ha creado un paisaje súper fragmentado. Y esto se debe sobre todo a dos cosas. Por un lado, una especie de fiebre por crear agencias públicas y ONGs para todo. Y por otro, las grandes empresas y los estados se han ido rompiendo en 1000 pedazos. Filiales, subcontratas, divisiones, un laberinto. Al final, el resultado es un ecosistema donde es dificilísimo saber quién es responsable de qué. Toda esta fragmentación crea lo que el artículo llama fallas de gobernanza. Son, literalmente, como grietas en el sistema, puntos ciegos donde la responsabilidad se pierde, la comunicación se rompe y la acción coordinada se convierte en una auténtica pesadilla. Y esto pasa incluso cuando todo el mundo está de acuerdo en lo que hay que hacer. Y para que quede más claro, aquí tenemos 3 ejemplos. Las fallas jurisdiccionales. El gobierno central, el autonómico y el local no se ponen de acuerdo. Las espaciales. Un país contamina y otro sufre las consecuencias del cambio climático. Y las temporales, que son fascinantes. Piensa en la inteligencia artificial. Para cuando entendamos bien sus peligros, ya estará tan metida en nuestras vidas que regularla será casi imposible. Bueno, dejamos la parte organizativa y pasamos a la segunda fuerza, y esta sí cabe todavía más profunda y preocupante, porque ya no hablamos de estructuras, sino de cultura y sociedad. Si la fragmentación de Altes iba sobre las instituciones, esta va sobre el pegamento que las mantiene unidas, la confianza. La idea de que compartimos una realidad común, unos hechos básicos, se está rompiendo. Y sin ese suelo común, la acción colectiva es simplemente inviable. Y los síntomas, la verdad, los vemos por todas partes. La confianza en los gobiernos, en la ciencia, en los medios, está por los suelos. La polarización nos divide en tribus que ya no se hablan. Ya no discutimos sobre opiniones, discutimos sobre hechos. Y claro, este es el caldo de cultivo perfecto para el autoritarismo y la desinformación. Vale, llega el momento de juntar las dos piezas del puzzle. Vamos a ver qué pasa cuando sumamos la fragmentación de las organizaciones y la fragmentación de la sociedad. ¿Cuál es la consecuencia final de todo esto? Y para entenderlo, tenemos que recuperar esta idea potentísima de la filósofa Hannah Arendt.
Ojo con esto porque es clave. Para ella, el poder de verdad no es la dominación, no es la capacidad de imponer tu voluntad. El poder real es la capacidad de actuar juntos, de forma coordinada, por un objetivo común. Es algo que nace entre la gente, no por encima de ella. Por lo tanto, si lo pensamos así, la fragmentación es el veneno del poder. El aislamiento y la desconfianza matan nuestra capacidad de actuar en concierto. Y cuando eso pasa, nuestras instituciones, los gobiernos, las universidades, las ONGs, se vacían por dentro. Pueden seguir ahí, con sus edificios y sus logos, pero pierden su capacidad real de transformar las cosas. Se convierten en cáscaras vacías. Entonces, con este panorama tan complicado sobre la mesa, la pregunta es obvia. ¿Qué hacemos? ¿Hay alguna salida? Y aquí el artículo es muy honesto, y eso se agradece. No hay una varita mágica, no hay soluciones sencillas. El primer paso, y quizá el más importante de todos, es hacer un buen diagnóstico. Entender a fondo estas dinámicas de fragmentación es la única condición para empezar, tan solo empezar, a pensar en cómo reconstruir nuestra capacidad de actuar. Y así nos deja con esta pregunta final, que no es poca cosa. Es probablemente la gran pregunta de nuestra generación. La necesidad de colaborar es más urgente que nunca, pero todo a nuestro alrededor parece empujarnos en la dirección contraria. Encontrar la forma de reconstruir esa capacidad de actuar juntos es sin duda el mayor desafío que tenemos por delante.